los contratos a término fijo y las reglas de oro sobre su terminación. En este análisis vamos a explorar exactamente cuándo aplica una indemnización, cómo diablos se calcula esa plata basándonos en el tiempo que falta o en las prórrogas legales. También veremos la importancia monumental que tiene el famoso preaviso. Y ojo, vamos a desmitificar todas esas situaciones del día a día que las empresas usan como excusa, pero que definitivamente no constituyen una justa causa de despido. O sea, Empecemos con la sección 1. Terminación sin justa causa. Llega a ese momento crítico y la verdad casi siempre es súper abrupto, en el que un contrato simplemente llega a su fin antes de tiempo. Y aquí salta la gran duda, la pregunta del millón, que es la base de muchísimas peleas en los juzgados. ¿Realmente existe el derecho a recibir una indemnización cuando te terminan un contrato a término fijo así, de la nada, sin una razón que sea verdaderamente válida? Pues la respuesta, sin ningún tipo de filtro ni ambigüedad, es un rotundo sí, absolutamente. Cuando se termina un contrato a término fijo y no hay una justa causa que se pueda demostrar, la ley protege firmemente al trabajador. Resulta que el empleador tiene la obligación, literal, la obligación legal de indemnizar. No es que sea una sugerencia o un bono de buena gente, no. Es un derecho intocable que busca compensar esa expectativa súper válida que había de conservar el puesto de trabajo hasta la fecha acordada inicialmente. Pasemos a la sección 2. ¿Cómo calcular la indemnización? y aquí la matemática legal es fascinante, porque la indemnización no es un número ahí tirado al azar ni es el típico un mes de sueldo como pasa en otros escenarios. No, esto corresponde exactamente al tiempo que hace falta para que se acabe ese contrato. Pongámoslo así, si faltaban exactamente 6 meses para terminar el contrato, pues se pagan exactamente esos 6 meses de salario. Y atención a este detalle que es vital. Si resulta que el contrato ya tenía una prórroga, ya sea automática o porque se acordó, la indemnización tiene que cubrir el salario hasta que se acabe toda esa prórroga. Es básicamente una compensación financiera directa por el tiempo exacto que acaban de arrebatar. Ahora, un punto absolutamente crucial aquí es el tema del pago. A menudo se asume que para ver un solo peso de esta plata toca salir corriendo a contratar a un abogado y meter una demanda ya mismo. Pero la realidad jurídica es otra. No hace falta demandar para que este derecho se reconozca desde el día 1. Esa compensación económica tiene que ir incluida de manera completamente obligatoria en la liquidación final del contrato. O sea, el documento tiene que decir clarito, indemnización más liquidación. Es un deber ineludible que tienen las empresas al momento del despido, de oficio y sin excusas. Vamos a la sección 3, el papel del preaviso. A ver, esto que parece un simple trámite aburrido de recursos humanos, en realidad esconde una de las trampas legales más comunes y carísimas para las empresas. El problema explota cuando hay negligencia. Fíjense en esto. Si se omite entregar la carta de preaviso en los tiempos que estipula la ley, el contrato no es que se acabe y ya en la fecha de vencimiento. No, señor. Se prorroga de manera automática. Y si después de semejante olvido administrativo intentan finalizar el contrato tarde, pues resulta que ya están actuando sobre un contrato extendido. Al terminarlo en ese punto sin una justa causa, la indemnización aplica completita por todo el periodo de esa nueva prórroga. Es un efecto dominó monumental que nace de un simple ¡ay! Se me pasó mandar la carta. Sección 4. Falsas causas de despido. Aquí hay un contraste gigante entre lo que algunas empresas creen que es motivo de despido y lo que la ley realmente acepta. Por un lado tenemos las famosas causas falsas, cosas como llegar tarde una sola vez, hablar con un compañero de más o comerse una empanada ahí en el escritorio. O sea, son cosas cotidianas, no crímenes laborales. Por otro lado, la justa causa real exige muchísimo más. Las faltas tienen que ser repetitivas, tienen que ser objetivamente muy graves para la empresa, y esto es clave, tienen que estar estrictamente tipificadas en el reglamento interno. A menos que una conducta cumpla con esos criterios tan rigurosos, intentar usarla para justificar un despido es simplemente una terminación injustificada disfrazada, ni más ni menos. Hay que tener muchísimo cuidado con estos escenarios. De verdad. Digamos que hay una deuda pendiente con la empresa, o un trabajador pide un préstamo personal y se atrasan las cuotas. Pues bueno, eso no es bajo ninguna circunstancia una justa causa laboral para terminar un contrato. Muchas de estas excusas se las inventan ahí mismo en el momento. O peor aún, ni siquiera existen en el bendito reglamento interno de trabajo. Por eso es que tener contratos a término fijo resulta sumamente caro cuando las empresas deciden inventar sus propias reglas en lugar de simplemente seguir la legislación. Y llegamos a la sección 5. Consecuencias de no pagar. Hay una frase súper cierta que dice, lo que hoy no se paga, mañana se convierte en demanda. Y la verdad, esta es una advertencia que todo aquel que maneje contratos laborales debería tener enmarcada en la oficina. Ignorar los derechos de un trabajador, retenerle una indemnización o intentar enmascarar un despido injusto con puras causas falsas, nada de eso hace que el problema desaparezca mágicamente. Todo lo contrario, lo transforma en un litigio gigantesco, muchísimo más complejo y sobre todo increíblemente costoso en los tribunales.
Y es que, por no hacer las cosas bien desde el principio, por dárselas de ahorrativos con una indemnización que es 100% legítima, las consecuencias financieras pueden ser devastadoras. Cuando esa demanda inevitable llega y un juez falla a favor del trabajador, lo que se debe ya no es solo la plata original de la indemnización, para nada. Súmenle las multas, los intereses moratorios, las sanciones, todo eso hace que al final toque pagar hasta 3 veces más. ¡3 veces!